Si te estás planteando el ir a un tarotista para que te echen las cartas, hoy te voy a dar unos consejos que te van a ayudar a que esa tirada de tarot sea fructífera y que le saques el máximo partido. En una tirada de tarot, digamos que hay varias fases por las que deberíamos pasar y estas son las fases que te recomiendo que tengas en cuenta. La primera es que pienses cuál es el problema que quieres tratar, cuál es el asunto que realmente te preocupa. Si simplemente vas pidiendo una tirada general, en plan, mírame qué tal me va la vida, qué tal me va a ir todo, esa es una pregunta muy vaga, muy difusa, muy general y es posible que la respuesta que obtengas sea a su vez vaga, general y difusa. Cuando quieres abarcar mucho en muy poco tiempo, no vas a tener un conocimiento profundo o una ayuda en lo que realmente necesitas. Así que antes de ir a tu tarotista, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el asunto que realmente me preocupa? ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Cuál es el problema con el que necesito algo de ayuda? Y esa es la pregunta que le deberías plantear a tu tarotista. Lo siguiente que necesitas tener en cuenta es algo muy importante. ¿Estás preparado para recibir la información que sea que te vayan a dar las cartas? Porque cuando vamos a echar las cartas, bueno, hay gente a la que le da miedo directamente. Hay gente que no quiere que le eche las cartas porque no quiere saber su futuro, porque le da miedo lo que pueda pasar. Tienes que saber que no todas las tiradas de tarot tienen que estar enfocadas en el futuro. Como os conté en el vídeo anterior, yo me centro en el momento presente y ahí es donde está la parte terapéutica. Y el momento presente pues ya sabes lo que es. Pero aún así hay veces que nos puede resultar difícil el afrontar la situación actual. Tienes que saber que las cartas siempre van a decir la verdad, tal cual es. Las cartas no van a andar con medias tintas. Las cartas es como tu vida al desnudo. Y la información que vaya a surgir en las cartas, esa es la información que yo te voy a transmitir o que tu tarotista te va a transmitir. Lo ideal es que un tarotista sepa cómo transmitir esa verdad, que a veces puede resultar difícil, con tacto o con la energía que sea adecuada para la situación en la que se encuentre esa persona. Hay veces que tal vez una persona necesita que le digan las cosas de manera asertiva y directa y otras veces se necesita cierto tacto. Ahí viene realmente el verdadero saber hacer del tarotista a la hora de echar las cartas, de cómo transmite esa información. Y un buen tarotista siempre te va a decir la verdad. Una persona que te diga lo que quieres oír no te está haciendo ningún favor y no te está ayudando con el problema que tienes ahora mismo. Entonces tienes que saber que es posible que si tienes un problema con el que estás atascado, vayas a tener que escuchar cosas que a lo mejor te resulten incómodas. No quiero decir que una tirada de tarot vaya a ser algo incómodo necesariamente, porque normalmente suele ser algo liberador, algo que te ayuda a confirmar lo que tu intuición ya te decía y ya sabías, pero que tal vez nadie te había dicho. Entonces ten en cuenta que cuando vas a que te echen las cartas, normalmente suele ser es como cuando quedas con ese amigo de verdad que no te dice lo que necesitas oír, sino que te dice las cosas tal cual son, aunque a veces sean incómodas de escuchar. Así que esta es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Estoy preparado para saber la verdad? ¿Para recibir la información que las cartas me quieran dar? Una vez que ya hayas hecho todo este proceso para ti, este proceso interior de pensar qué necesitas saber y si realmente estás preparado para saberlo, llega un momento en el que le tienes que comunicar a la persona que te va a echar las cartas qué es lo que quieres saber, le tienes que comunicar cuál es tu situación y con qué necesitas ayuda. Y esto es algo que puede variar según la persona, según el consultante y según el tarotista. Yo os voy a decir cómo prefiero hacerlo yo. Cuando alguien viene a echar las cartas conmigo, me gusta que me cuenten lo mínimo necesario
para saber cuál es el asunto, cuál es el problema, qué es lo que necesitas saber o con qué te puedo ayudar. Si me contáis más de lo que necesito saber, esa información adicional a veces puede contribuir a que la información que surja en las cartas se contamine, por así decirlo. Esa información adicional puede interferir con los mensajes intuitivos y me puede estar como llevando hacia caminos que de otra manera tal vez no iría. Si tú no sabes prácticamente nada o casi nada de la otra persona o de la situación, lo que estás haciendo es leer las cartas desde un punto de vista puramente intuitivo, sin ningún tipo de interferencia de otro tipo de información. Es como cuando te echas las cartas a ti mismo. A veces es difícil echarte las cartas a ti mismo o a una persona que conoces muy bien, precisamente porque sabes demasiado de ti mismo o porque sabes demasiado de esa persona. Y a veces no estás seguro si la información que estás recibiendo es realmente intuición o son cosas que ya sabes de la otra persona. Entonces tienes que encontrar ese equilibrio perfecto entre dar la información que el tarotista necesita para que se centre en tu problema y no contar en exceso para no condicionarlo con la información de tu vida personal. Por ejemplo, si lo que quieres es... vamos a poner que estás en una situación de trabajo y no sabes si dejar tu trabajo o no dejar tu trabajo. Estás dudando entre quedarte en el sitio en el que estás o aceptar una oferta nueva que te han hecho. Bueno, tú deberías contarle a la persona que te va a echar las cartas, esa es la situación. Tengo un trabajo, ahora mismo tengo trabajo y me han hecho otra oferta y estoy dudando entre las dos. No hace falta saber más. Sin embargo, si tú, por ejemplo, le cuentas simplemente mírame el trabajo, pues es posible que en las cartas salga esa nueva oportunidad o no, o es posible que en las cartas salga lo que está sucediendo en tu trabajo en el momento actual. Tal vez ahora en tu trabajo te encuentras mal, estás mal a gusto, hay mal rollo y es posible que como ese sea el problema principal, tal vez en las cartas salga eso y no salga nada relativo a la otra oportunidad que a ti te interesa saber. Entonces, si no le cuentas al tarotista la situación es esta en concreto, no el trabajo en general, es posible que no salga toda la información que tú deseas saber. Sin embargo, si tú haces todo lo contrario, no te vas al extremo y le cuentas al tarotista absolutamente toda tu vida en relación a tu situación actual de trabajo y la otra situación y das una información excesiva en cuanto a ese tema, es muy posible que esa información excesiva contamine la información intuitiva que salga en las cartas. Así que el consejo es que cuentes lo mínimo necesario para hacer saber a la otra persona qué es lo que tú quieres saber de las cartas y cómo te puede ayudar. Luego, una vez que te echan las cartas, viene otra fase muy interesante, porque a veces pensamos que nos echan las cartas y ahí se acaba la cosa. No. Una vez que ya te echan las cartas, ahora viene la parte interesante, la parte que tú estabas buscando. Ya tienes esa información, pero una tirada de tarot no se termina en el momento en el que recibes la información. La tirada de tarot comienza realmente ahora. Como te decía, a veces es posible que la información que recibas sea un poco incómoda, tal vez te ponga en una situación que no vas a saber muy bien qué hacer, tal vez las cartas te aconsejen que hagas algo que te resulta difícil hacer, tal vez te están dando información sobre algo que ya intuías pero que no querías ver o que te negabas a que fuera cierto. En una tirada de tarot se profundiza mucho en los asuntos y en las verdades, y es muy posible que todas esas verdades a veces nos revuelvan cosas por dentro, porque, como te decía, tal vez sean cosas que no querías ver, o tal vez sean cosas que no estás preparado para hacer o que te resulta como un desafío el afrontarte a esos consejos de las cartas o esa situación que se presenta ante ti. Entonces es importante que te tomes un tiempo para asimilar esa información, para dejar que como que se asiente.
Imagínate como una tormenta con polvo por ahí volando por todas partes. A veces necesitamos un tiempo para que el polvo se asiente y caiga y seamos capaces de llegar al siguiente y último paso, que es tomar acción. Cuando vas a una tirada de tarot tradicional en la que simplemente te leen las cartas y te dicen lo que va a suceder en el futuro, no existe este paso, no existe acción, simplemente es un acto pasivo, el saber y ya está, y te quedas sentado esperando a que suceda ese futuro que está escrito en alguna piedra. Sin embargo, cuando vas a una tirada de tarot terapéutico o evolutivo, lo que se supone que vas a hacer es generar algún tipo de cambio en tu vida. Y para que se genere cambio es imprescindible que haya algún tipo de acción por tu parte. Una vez que ya tienes toda esa información, una vez que ya la has asimilado, ¿qué es lo que vas a hacer al respecto? Esta es la parte más importante de toda la tirada de tarot. Si tú vas a que te echen las cartas pero luego no haces nada al respecto, ¿realmente te ha sido de utilidad? ¿Te ha sido de utilidad saber todo lo que has descubierto si luego no se hace nada al respecto, si no tomas acción? Tal vez, dependiendo de lo largo que sea ese proceso de asimilación, podrás tomar acción al instante o más adelante. Hay veces que las tiradas de tarot nos sirven para darnos cuenta de las cosas que tal vez ya sabemos o que intuimos, pero aún así es como que necesitamos vivir nuestro propio proceso por dentro. Es en plan, vale, lo que me dices es verdad, tienes razón, pero no me siento preparado todavía para hacer eso. Necesito tal vez vivir alguna otra experiencia o sentirlo yo de otra manera dentro de mí, y ahí entra el libre albedrío de cada persona. Cada uno es libre de actuar en el momento que considere oportuno, pero la puerta está abierta para ahí. Es como que las cartas te abren la puerta para que tomes acción y para que generes ese cambio en tu vida. Y luego está en tu mano lo que quieras hacer con esa información que se te ha dado. Así que la próxima vez que vayas a echar las cartas te aconsejo que sigas todos estos pasos y verás cómo esa tirada de tarot, aparentemente tonta e inofensiva, puede cambiar tu vida de manera bastante drástica y cambiarla para bien. Un beso.